El método de prueba, medición electrométrica de pH, es utilizado en desechos acuosos, fases múltiples, fases acuosas en las cuales constituye al menos el 20% de la mezcla, y este no debe ser utilizado en ácidos ni bases concentradas. También se debe garantizar un contenido mínimo de agua para medir el pH. Primero se deben lavar debidamente los instrumentos. Luego se introduce el electrodo a la muestra y si la temperatura de la muestra difiere en más de 2 grados Celsius de la solución buffer, la medición de pH debe ser corregida. Se debe repetir la medida sobre alicuotas sucesivas de muestra hasta que los valores difieran por menos de 0,1 unidades de pH. Usualmente con 2 o 3 cambios es suficiente. La sustancia se podrá considerar corrosiva si el valor de lectura de pH se encuentra fuera de los rangos sugeridos por la normatividad. Para el procedimiento, la reserva de ácido álcali, se debe tener en cuenta que en caso de sustancias sólidas, tomar una muestra de aproximadamente 5 gramos en un vaso de precipitado. En caso de sustancias en estado líquido, tomar una muestra de aproximadamente 50 mililitros. Registrar el peso exacto de la muestra. Para muestras sólidas, disolver o suspender en 50 mililitros de agua destilada. Y luego registrar el pH. Si el pH de esta muestra se encuentra por debajo de 4, llenar la bureta con la solución 2 normal de hidróxido de sodio. Si el pH registra un valor superior a 10, llenar la bureta con la solución 2 normal de ácido sulfúrico. Para muestras con pH inferior a 4, agregar la solución de base hasta alcanzar un pH de 4 unidades. Para muestras con pH superior a 10, agregar la solución de ácido a la muestra hasta alcanzar un pH de 10 unidades. Al finalizar se debe registrar el volumen de la solución consumida y con esto se determina la reserva ácido álcali. Para verificar si un residuo tiene la característica tóxica, aplicamos la prueba TCLP o prueba de lixiviado. El primer paso para ello es verificar la matriz o el estado de este residuo. Entonces, si el residuo es netamente líquido, pasa como extracto TCLP a las pruebas de cromatografía y absorción atómica. Si el residuo es sólido, se verifica su tamaño y si es necesario se reduce a un tamaño partícula menor de 0.5 centímetros. Si el residuo es pastoso o es un lodo, se toman 100 gramos de muestra y se agregan al dispositivo de filtrado previamente armado. Se deja escurrir y se aplica presión en la parte superior si es necesario. El líquido extraído se guarda para composición. El segundo paso en la prueba es verificar el pH del residuo. Para ello se toman 5 gramos de muestra, se componen con 96.5 mililitros de agua destilada y se ponen a agitar durante 5 o 10 minutos previamente tapado. La agitación debe ser fuerte para hacer una extracción adecuada de este residuo. Una vez este proceso, se toma el sobrenadante y se verifica el pH que éste tiene. El pH me determina el buffer que yo debo utilizar, el buffer 1 o el buffer 2. El buffer 1 está compuesto por hidróxido de sodio y ácido acético a unas composiciones establecidas que me determinan un pH de 4.93. El buffer 2 es netamente ácido acético diluido en agua destilada que me da un pH de 2.88. La selección de estos buffers dependen, repito, del pH que me haya dado el sobrenadante del proceso antes. El siguiente paso es ya la prueba en TCLP establecida. Entonces se toman 100 gramos de muestra de residuo peligroso, se agregan en el recipiente de extracción, se toman 2 o 3 remuestras para verificación y para estadística, se agrega
también el buffer 1 o 2 que haya sido seleccionado previamente hasta completar los 2 litros en cada recipiente. Se tapan y se aseguran perfectamente, se instalan en el equipo de agitación y se deja agitando durante 18 horas más o menos 2 y a 30 revoluciones más o menos 2 por minuto. Una vez terminado el proceso de agitación de 18 más o menos 2 horas, se toma el producto de cada uno de los recipientes y se pasa por el dispositivo de filtrado previamente armado. Si es necesario, se aplica presión en la parte superior para hacer la extracción de toda la fase líquida o el extracto TCLP. Adicionalmente se compone con el producto que teníamos de la fase inicial y toda esta mezcla la llevamos a espectrofotometría de absorción atómica para verificar el contenido de metales o para cromatografía para analizar el contenido o la presencia de otros analitos. Este resultado lo contrastamos con las tablas límite que nos permite y que nos da la norma 062 y verificar si están por encima de la concentración límite que nos permite. Si está por encima, verificamos que es un residuo que tiene característica tóxica acorde al procedimiento TCLP. El ensayo toxicidad aguda para Daphnias y el ensayo de inhibición de algas permiten clasificar un desecho complejo como desecho peligroso por toxicidad acuática. El desecho es preparado adicionando agua en una relación especificada, mezclando por un tiempo determinado y después de un periodo de quietud es obtenida la fracción ajustada del agua, denominada WAF, la cual es una fracción acuosa que contiene la fracción disuelta del desecho. Las Daphnias son expuestas al 100% del WAF por 48 horas. Al final del periodo se evalúa la inmovilización de las Daphnias comparado con el control y se calcula el porcentaje de inmovilización. En algas, en el ensayo son incubados por un periodo de 72 horas, durante las cuales la densidad celular en cada solución es medida al menos cada 24 horas y se determina la inhibición en el crecimiento en relación con un cultivo de control. Si los porcentajes de reducción son superiores al 50%, el desecho debe ser clasificado como ecotóxico. En casos cuando un resultado de toxicidad aguda en Daphnias o inhibición de algas estén cercanos al límite del 50%, es necesario hacer evaluación adicional con peces. Para el método inflamabilidad en líquidos se utilizará el equipo de Penske-Martens de copa cerrada. Lo primero que se hará será introducir en el recipiente una muestra de mínimo 75 mililitros de la sustancia bajo prueba. Se introduce en la cápsula de prueba la cantidad de muestra necesaria para alcanzar la marca que se encuentra en su interior. Se encenderá la fuente de ignición eléctrica y al iniciar el calentamiento de la muestra, este debe estar a una velocidad en la cual se incremente entre 5 y 6 grados Celsius cada minuto. La agitación debe estar a una velocidad entre 90 a 120 revoluciones por minuto y se debe aplicar la fuente de ignición cada vez que la temperatura se eleve 1 grado Celsius. Se debe registrar la temperatura de inflamación en el momento en que la fuente de ignición causa una llama en el interior de la cápsula de prueba y ésta se extiende sobre toda la superficie de la muestra. La sustancia se va a considerar inflamable según los rangos presentados en la normatividad y dependiendo de la naturaleza de algunos residuos va a ser posible hacer este procedimiento en copa abierta con Cleveland.